Y nos vamos a meter otra vez en lo que sucedía ayer en uno de los locales de la cadena de perfumerías Pigmento, mientras terminó ya lo que fue toda la parte de retiro de escombros y empiezan peritajes, pero técnicos, sobre los cimientos, porque los bomberos ya dijeron que hasta que los técnicos no habiliten el ingreso no pueden entrar porque consideran que está en peligro el tema de los cimientos, las fundaciones del local y del edificio de 12 pisos que permanece evacuado. Que parte de la estructura, la Sí. mitad del edificio está apoyado sobre lo que es el comercio. Bueno, vamos a conversar con Claudio Sartán, que es director ejecutivo de Pigmento. Claudio, Antonio Laje, Carlos Salerno, buenos días. Gracias por atendernos. No, por favor. Sí. Muchísimas gracias, Antonio, por este momento para nosotros terriblemente triste, ¿no? Sí, y sí, la verdad que lo de ayer fue una tragedia, pero mostrábamos, esto hubiera sido una tragedia de proporciones, creo que inimaginables, frente a una parada de colectivos, al lado de un McDonald's, si el movimiento hubiera sido el habitual de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto no es consuelo, pero lo que hubiera sido una cosa espantosa por la cantidad de gente que transita allí. Claudio, ¿qué tienen ustedes como dato? Porque se habla mucho de una denuncia del consorcio de hace un año de olor o pérdida de gas. ¿Qué tienen ustedes como dato de lo que pudo haber sucedido? Antonio, si me permite, 2 minutos simplemente. Por favor. Quiero dejar de mandar nuestras condolencias a la familia Vázquez y Paz, que son familiares de los bomberos fallecidos. El tremendo episodio ayer que nos dejó a todos consternados, ¿no? Y no quiero dejar de decirlo porque es la familia Pigmento que está de duelo, y no quiero dejar de mencionarlos a ellos y el dolor de su familia, de algo tan trágico, ¿no? Como bien relatabas. A ver, hasta lo que nosotros sabemos, que parte de la declaración del encargado del local, el resumen básicamente es que se produce un corte de energía pasado el mediodía, alrededor de las 12:30, 13 horas capaz, no mucho más. Se llama EDESUR, ¿no? Hay una declaración, consta el número del reclamo. Y la empresa se hace presente a las 16 horas aproximadamente. Ahora, se corta aparentemente una fase porque el local con menos luz sigue operando. Esto a veces pasa en algunos de nuestros locales, comercio es bastante habitual. Líneas que son trifásicas, por ahí queda una sola fase y hay una parte que se puede seguir operando. El tema es que cuando llega la gente de Sur, empieza a atender el tablero de ingreso de luz al local, que está sobre la línea municipal, al lado de la puerta de ingreso al local. Durante la tarde, una clienta alertó de estos ruidos raros en el tablero, porque aparentemente en el tablero había ruidos raros. ¿Por qué una clienta lo alerta? Porque nosotros por protocolo no podemos tener más de 5 clientes adentro del local. Pero la gente espera en la línea municipal. Y aparentemente esto, una clienta lo había detectado y se lo comentó al encargado del local. Cuando la gente de Sur llega y empieza a trabajar, todavía no tengo datos precisos si estuvieron 10 minutos, 15 minutos o 20 minutos, es como que la luz vuelve, pero minutos después se vuelve a cortar. Directamente ya se apaga la luz, ya no queda ni siquiera la fase que estaba funcionando. Serían las 4:30 de la tarde. Entonces el encargado local, cuando la tropilla se estaba yendo, le dice, mira, no solamente esto no se resolvió, sino que además se cortó la luz. Entonces lo que la gente de Sur le dice es, el problema es más complejo. Bueno, es decir, un tema que le faltaban equipamientos ahí en el móvil, o le faltaba algún elemento para cambiar. Lo cierto es que le dicen, tenemos que ir a buscar otro tipo de material. En ese momento ya no tiene luz el local. Entonces, lo que cuenta el relato es que 2 colaboradores del local, es un local que hoy trabaja con 6 personas, detectan en ese momento, cuando ellos están yendo, ya sin luz, que había dentro del local olor a quemado y veían humo que venía del subsuelo, que es donde está el depósito, ¿no? Escaleras para abajo. Entonces, frente a esto, el encargado local agarra a los empleados, los saca,
a los clientes que había dentro del local también, y le pide a 2 de sus colaboradores que se hagan, que vayan hasta el cuartel de bomberos, que está ahí a 30 metros, para contar lo que estaba pasando. Llegan los bomberos, y cuando llegan los bomberos aparece digamos, lo que ya después, digamos, todos vimos, que es, o algunos vimos, que es una primera explosión, que pasa en el tablero principal, por eso rompe parte de la vidriera. Porque o sea, claro, la primera explosión es en el exterior, es en la línea municipal. Sí, el tablero sí. Ese es el primero que, digamos, en el chispazo hace como una explosión y rompe parte de la vidriera del local que está ahí pegada, ¿no? Que es todo parte del mismo edificio. Yo, digamos, no conozco los detalles. Hoy durante el día, digamos, seguramente vamos a Claudio, una semana para tener información. Pero pero no, por favor, continúe. Sí, perdón. No, continúe. Está la primera explosión. ¿Los bomberos ya estaban, como se produce la primera explosión, ya estaban en el local trabajando? Ellos se acercan, y cuando se acercan aparece esta primera explosión y ahí es donde ellos, digamos, hacen un vallado. La gente que estaba dentro del local, que estaban en ese momento en la vereda, le dice, digamos, de la valla para afuera. Y yo no sé si fueron, porque todavía no tengo los datos, si fueron 5 minutos después, 10 minutos después o 15 minutos después, que ya los bomberos estaban todos alistados en la puerta del local, aparece la segunda explosión, con esa vehemencia, ¿no? Ahora, bueno, ahí sí déjeme interrumpirlo. La segunda explosión se produce en el subsuelo. La segunda explosión, la verdad es que no tengo el detalle concreto si fue, porque en un momento yo veo una filmación de un vecino que está en el edificio de enfrente donde hay mucha llamarada en el local y se ve desde la calle, mucha. Que eso se produce, digamos, a partir del primer, de la primera explosión del tablero de ingreso. Si esa masa de fuego que se veía dentro del salón de ventas, que es en la planta baja, hizo que después la segunda explosión, digamos, semejante cantidad, digamos, tanta temperatura, digamos, venga de la planta baja o del sótano. Acá es donde no lo tengo claro. Sí me gustaría si nos puede contar qué hay en un depósito de un local como este de pigmento. Sí, a ver, estos son locales, pigmento, por empezar, este local no tiene instalación de gas. Este local no trabaja con gas, trabaja con corriente eléctrica. Lo que tiene habitualmente son los productos que se venden en nuestras góndolas, que básicamente lo que es productos de consumo masivo tiene que ver con perfumería masiva, cuidado personal, cuidado del hogar, y todo lo que tenga que ver en derivados de higiene. Los locales son 180 metros, o sea, y los depósitos son depósitos de 50 metros, no es más que eso. El sótano es algo muy reducido. Y son locales que, como están en el medio de la ciudad y son de poco tamaño, lo que tienen básicamente es lo que está cargado en lo que son las góndolas de autoservicio, ¿no? Donde el cliente accede. Todo lo que tiene fuera de la vista del cliente, básicamente son productos de papelería, productos de pañales, digamos, todo pero el aerosol, que más se vende. ¿El aerosol hoy, como se fabrica hoy, es explosivo o no? Sí. Sigue siendo explosivo. De hecho, hay una disposición municipal que todos los depósitos tienen que tener una jaula cerrada para los depósito aparte para estoquear, porque frente a un evento de temperatura como este, por ejemplo, y eso empieza a explotar, tiene que estar alcanzada una jaula donde haga ruido pero que no haga daño, digamos, ¿no? Por eso en las habilitaciones esto está claramente mencionado y así tiene que ser. Digamos, todos los comercios que venden algún tipo de aerosoles, y esto tiene que estar controlado por una jaula protectora, definitivamente. ¿A ustedes les comunicaron que por la explosión está también comprometido el edificio? Todavía no lo sé,
digamos, entiendo que ayer, mirando un canal colega, escuché a dos vecinos que creo que uno era del piso 13, otro era del piso 14. Claro. Del piso 13, digamos, no lo conozco, simplemente lo vi en televisión, un señor que de bigote, no tenía barbijo, por eso me di cuenta, mencionaba que los habían desalojado porque porque había riesgos de la estructura del edificio. Sí, pero lo escuché a él, no tengo datos varios, ¿no? Que esto ahora empieza un proceso de investigación y bueno, estamos esperando, digamos, la pericia y colaborar con la investigación para que esto, digamos, rápidamente se aclare. Claudio, muchas gracias por su tiempo, muy atento. No, por favor, Antonio, muchísimas gracias por este tiempo, digamos, para simplemente esto, ¿no? No podemos, nosotros de esta familia que hoy es un día tremendamente triste, olvidarnos de las familias de las víctimas y estar a disposición de la justicia para que esto se aclare lo antes posible. Bueno, muy atento, muchas gracias. Muchas gracias.